24 de febrero de 1986. Van Nuys, California. La recién casada Sherry Rasmussen, de 29 años, debería haber estado disfrutando los primeros meses de su matrimonio. En cambio, fue hallada muerta en el suelo de su casa, golpeada, mordida y asesinada a tiros. La escena parecía un robo fallido. En realidad, era algo mucho más personal. La autora no fue un ladrón. Fue Stephanie Lazarus, oficial del Departamento de Policía de Los Ángeles. Una mujer que mató por celos y luego siguió trabajando como policía durante más de 2 décadas, investigando crímenes mientras ocultaba el suyo. Sherry Rasmussen era directora de enfermería en el Centro Médico Adventista de Glendale. Inteligente, exitosa y recién casada con John Rutten. Lo que Sherry no podía borrar era el pasado. Antes de ella, John había tenido una relación con Stephanie Lazarus, la compañera suya en UCLA y futura policía. Para Lazarus, la relación nunca terminó. Amigos relatarían después que Stephanie seguía obsesionada con John, aparecía sin invitación y se entrometía en su vida incluso tras el matrimonio. Sherry le dijo a su padre que estaba preocupada. Según su familia, Lazarus le advirtió: «Si yo no puedo tener a John, nadie lo tendrá». La mañana del 24 de febrero, John salió a trabajar. Al volver por la tarde encontró el horror. Sherry estaba muerta. Tenía signos claros de lucha, múltiples golpes, una mordida visible en el brazo y 3 disparos de revólver calibre .38. La casa había sido revuelta para simular un robo, pero algo no cuadraba. La violencia era demasiado íntima. Aún así, el caso se enfrió. ¿Por qué? Porque Lazarus era policía, y en 1986, la tecnología no permitía lo que vendría después. El expediente quedó archivado mientras ella construía una vida impecable dentro del LAPD. Ascendió a detective, trabajó en la unidad de robo de arte, una de las más prestigiosas. Se casó con otro oficial y adoptó una hija. Era respetada, querida, una más. Durante 23 años, la asesina investigó asesinatos. El quiebre llegó en 2005, cuando detectives reabrieron el caso usando nueva tecnología de ADN. Revisaron la mordida en el cuerpo de Sherry. En 1986 no podía analizarse. Ahora sí, el resultado fue claro. La mordida pertenecía a una mujer. La teoría del robo colapsó. Al revisar el pasado de Sherry, los investigadores encontraron denuncias previas sobre la exnovia de su esposo, una oficial llamada Stephanie Lazarus. La investigación avanzó con extremo sigilo. No podían alertarla. Seguía armada. Seguía siendo policía. Los agentes obtuvieron ADN de Lazarus a partir de un vaso que tiró a la basura. Coincidía perfectamente. El 5 de junio de 2009, Lazarus fue citada a una sala de interrogatorios con la excusa de ayudar en un caso antiguo. Lo que siguió se convirtió en uno de los interrogatorios más escalofriantes jamás grabados. Al principio se mostró relajada, sonriente, negó todo, pero a medida que la evidencia se acumulaba, su máscara se resquebrajó. La detective entendió que había llegado el final. Fue arrestada y acusada de asesinato en primer grado. El juicio comenzó en 2012. La fiscalía presentó un caso devastador: celos, amenazas previas, el ADN de la mordida, la escena montada. No fue un robo, fue venganza. La defensa intentó sembrar dudas, contaminación de pruebas, mala cadena de custodia, teorías alternativas. El jurado no dudó. El ADN no mentía, la obsesión tampoco. El 8 de marzo de 2012, Stephanie Lazarus fue declarada culpable. Recibió una condena de 27 años a cadena perpetua. No será elegible para libertad condicional hasta la década de 2030. En 2024, su elegibilidad fue postergada nuevamente. Hoy cumple condena en una prisión de California. Ya no tiene placa, ni arma, ni reputación. Solo tiempo. El caso de Lazarus no es solo aterrador por el asesinato.
lo es por el silencio. Durante más de 2 décadas, el sistema no falló por falta de pruebas. Falló por confianza interna. Nadie quiso mirar demasiado de cerca a una de los suyos. Stephanie Lazarus demostró que una placa puede ser el mejor disfraz. Investigó crímenes mientras ocultaba el suyo. Caminó libremente entre colegas que nunca sospecharon. No fue atrapada por testigos ni confesiones. No, fue atrapada por la ciencia. Y cuando la verdad salió a la luz, dejó una lección brutal. El uniforme no garantiza justicia. A veces, solo retrasa la verdad. 4 de marzo de 1995. Nueva Orleans. Un pequeño restaurante vietnamita llamado Kim An se preparaba para cerrar por la noche. Familias habían cenado allí, trabajadores limpiaban mesas, y la rutina parecía normal. Pero cuando la puerta se abrió esa noche, no entró un cliente más. Entró la muerte, vestida con uniforme policial. Lo que ocurrió no fue un robo común, fue una traición absoluta. Una oficial jurada de la ley apuntó su arma contra su propio compañero y contra civiles inocentes. Todo por dinero. Esta es la historia de Antoinette Frank, la policía más odiada en la historia de Nueva Orleans. Antoinette René Frank ingresó al Departamento de Policía de Nueva Orleans en 1993. Al principio, parecía una contratación prometedora, joven, ambiciosa y una de las pocas mujeres afroamericanas dentro del cuerpo policial. Y su ingreso fue presentado como un símbolo de progreso en una ciudad marcada por tensiones raciales y desconfianza hacia la policía. Pero dentro del departamento, muchos vieron señales de alarma desde el inicio. Frank era imprudente, tenía dificultades con procedimientos básicos y, lo más inquietante, mostraba una cercanía peligrosa con el mundo criminal. En lugar de alejarse de él, se sumergió por completo. Su relación con Rogers Lacasse, un joven traficante de drogas de apenas 18 años, cruzó todos los límites. Frank lo llevaba en su patrulla, lo dejaba entrar a zonas restringidas de la comisaría y lo presentaba como su compañero. Para oficiales veteranos, aquello era impensable. Uno de ellos lo resumió así: era como entrenar a un lobo para cuidar el gallinero. Para 1995, Frank estaba desesperada, ahogada en deudas, con problemas financieros graves. Vio en el crimen una salida. Junto a Lacasse, planeó robar un lugar que conocía perfectamente, el restaurante Kim An. No era un objetivo al azar. Frank trabajaba allí como guardia de seguridad. La familia Vu confiaba en ella, la trataban como parte del negocio y dependían de su protección. Pero esa noche, Antoinette Frank no estaba allí para proteger a nadie. Cerca de la medianoche, Frank abrió la puerta trasera y dejó entrar a Lacasse, armado y enmascarado. Ambos irrumpieron con las armas desenfundadas. El oficial Ronnie Williams, compañero suyo del NOPD, estaba de guardia. No tuvo tiempo de reaccionar. Frank le apuntó directamente a la cabeza y disparó. Murió en el acto. Luego obligaron a la familia Vu a tirarse al suelo. Ellos conocían a Frank. Le habían dado de comer, habían bromeado con ella, habían confiado en su uniforme. Nada de eso importó. Frank y Lacasse abrieron fuego. Hai Vu, de 17 años, y su hermano Quong Vu, de 24, fueron ejecutados a sangre fría. Solo una hermana logró esconderse y escapar por poco. La escena fue brutal. Sangre por todo el restaurante. Una oficial jurada acababa de asesinar a su compañero y a civiles que la conocían personalmente. No fue solo un crimen, fue una masacre desde dentro del sistema. La ciudad quedó horrorizada. El departamento de policía ya arrastraba una reputación de corrupción, pero esto fue distinto. Una de los suyos había matado por pura codicia. La investigación fue rápida. Testigos ubicaron a Frank y Lacasse en la escena. Las balas coincidían con sus armas. Lacasse incluso se jactó de los asesinatos ante otras personas. Las pruebas eran irrefutables. En el juicio,
La fiscalía fue implacable. Describieron a Frank como manipuladora, fría y calculadora. No fue una cómplice pasiva, fue la mente detrás del plan. Eligió el lugar, el momento y usó la confianza que había construido para ejecutar el crimen. Un sobreviviente declaró algo que heló la sala. Nos sonrió mientras nos apuntaba con el arma. El jurado no tardó. Antoinette Frank y Rogers Lacasse fueron condenados a muerte. En Luisiana, las mujeres en el corredor de la muerte son extremadamente raras. Décadas después, Frank sigue allí, apelando, pidiendo clemencia, proclamando inocencia. Todas sus solicitudes han sido rechazadas. Su legado va más allá de una celda. Destruyó a una familia, rompió la relación entre la comunidad vietnamita y la policía, y demostró una verdad inquietante. A veces, pues el mayor peligro no está fuera de la ley, sino dentro de ella. El uniforme debería representar seguridad. Antoinette Frank lo usó para abrir puertas, apretar el gatillo y dejar cuerpos atrás. No fue solo una policía corrupta, fue una depredadora con placa. 6 de septiembre de 2018. Dallas, Texas. Dentro de su propio apartamento, Botham Jean, de 26 años, estaba sentado en su sofá comiendo un helado. Había terminado su jornada laboral como contador, era activo en su iglesia y no tenía antecedentes penales. No discutía con nadie, no representaba una amenaza. A las 10 de la noche estaba exactamente donde debía estar, en su casa. Minutos después, estaba muerto. Quien le disparó no fue un ladrón ni un desconocido. Fue Amber Guyger, una oficial del Departamento de Policía de Dallas con 4 años de servicio. Su caso encendió una indignación nacional y abrió una pregunta incómoda. ¿Qué ocurre cuando una policía mata y lo llama un error? Guyger no era novata. Ingresó al departamento en 2013 y trabajaba en unidades de respuesta a situaciones de alta presión. Sus superiores la describían como competente y disciplinada. Pero fuera del trabajo estaba agotada, emocionalmente distraída y envuelta en una relación secreta con un compañero casado. La noche del 6 de septiembre terminó un turno largo y volvió a su complejo de apartamentos. Estacionó su vehículo y caminó por el pasillo. Según su versión, cometió un error fatal. Subió al piso equivocado y entró a lo que creyó que era su propio apartamento. No lo era. El departamento 1478 pertenecía a Botham Jean. La puerta no tenía su alfombra roja característica. Los muebles no coincidían. El olor a comida era evidente. Todo indicaba que no era su hogar. Aún así, Guyger entró. Dentro, vio a Jean sentado. Dijo que pensó que era un intruso. Sacó su arma de servicio y, en segundos, disparó 2 veces. Una bala atravesó el pecho de Botham. Cayó al suelo, desangrándose en el lugar que debía ser seguro. Guyger llamó al 911 entre sollozos. Pensé que era mi apartamento. Intentó reanimarlo, pero era tarde. Botham murió en el hospital. Inicialmente, el Departamento de Policía de Dallas trató el caso como un accidente trágico, pero el público no aceptó esa versión. Jean estaba desarmado, estaba en su casa. Fue ejecutado por una oficial entrenada que no verificó nada antes de disparar. La fiscalía estuvo de acuerdo. Guyger fue acusada primero de homicidio involuntario y luego de asesinato. El juicio comenzó en septiembre de 2019 y se convirtió en uno de los procesos policiales más observados del país. La defensa insistió en el cansancio, la confusión y el error humano. Dijeron que Guyger estaba agotada, que se equivocó de piso y que actuó por miedo. Pero los fiscales destruyeron ese argumento punto por punto. Mostraron las diferencias evidentes entre ambos apartamentos. Presentaron mensajes de texto que revelaban una actitud despreocupada frente a la violencia. Testigos describieron a Guyger como distraída y negligente. No como una víctima del cansancio,
sino como alguien demasiado rápida para apretar el gatillo. El testimonio de la familia Jen fue devastador. Su madre describió a Botham como un hombre de fe, un cantante talentoso y un joven con toda la vida por delante. Pidió al jurado que imaginara estar en casa, relajado, y ser asesinado por alguien que luego lo llamara un error. El 1 de octubre de 2019, el jurado emitió su veredicto: culpable de asesinato. La sentencia fue de 10 años de prisión. Para muchos, fue insuficiente. Esperaban 20 años, o incluso cadena perpetua. Otros creyeron que nunca debió ser condenada por asesinato. El caso se convirtió en un espejo de la división nacional sobre policía, raza y rendición de cuentas. Un momento se volvió viral en todo el mundo. Tras la sentencia, Brand Jean, hermano menor de Botham, se levantó y dijo que perdonaba a Geiger. Pidió al juez permiso para abrazarla. El abrazo recorrió el planeta. Para algunos fue un acto de gracia inmensa. Para otros, una concesión injustificada a quien había quitado una vida. Geiger apeló. Perdió. En 2021 y 2022, todas sus apelaciones fueron rechazadas. En octubre de 2024, se le negó la libertad condicional. Sigue en prisión. El caso de Amber Geiger no es solo un error, es una advertencia. Si una oficial puede entrar al apartamento equivocado, disparar y recibir una condena mínima, sí, ¿qué dice eso sobre la responsabilidad policial? Botham Jean no murió por crimen organizado ni violencia callejera. Murió por negligencia armada con placa. Fue asesinado por el sistema que prometía protegerlo. Amber Geiger será recordada no por sus años de servicio, sino por una noche en la que confundió poder con permiso. Botham Jean será recordado como el símbolo de una verdad incómoda. Incluso en tu propia casa, no siempre estás a salvo de quienes llevan un arma y una placa. Entre 2012 y 2018, Sudáfrica. Mientras el país lidiaba con uno de los índices de homicidios más altos del mundo, una mujer patrullaba las calles con uniforme policial, arma reglamentaria y autoridad. De día, era sargento del Servicio de Policía de Sudáfrica. De noche, era algo mucho más oscuro. Una asesina serial que convertía la muerte de sus seres queridos en dinero. Su nombre era Nomia Rosemary Ndlovu. Durante 6 años, Ndlovu orquestó la muerte de al menos 6 personas. No eran extraños, no eran enemigos, eran su pareja, familiares cercanos y personas que confiaban plenamente en ella. Cada asesinato tenía el mismo objetivo: cobrar seguros de vida. Ndlovu ingresó a la policía en 1994, en plena etapa de transformación del país tras el apartheid. En apariencia, era una oficial más, reservada, discreta, sin escándalos públicos. Pero detrás de esa fachada, llevaba años contratando pólizas de seguro a nombre de quienes la rodeaban. El primer muerto fue su primo, Witness Madala Home, en 2012. Fue hallado brutalmente asesinado. El crimen se archivó como otro caso más de violencia común. Poco después, Ndlovu cobró el seguro. Nadie sospechó. En 2013, murió su hermana Audrey. Una enfermedad repentina, explicaciones vagas, funeral rápido. De nuevo, Ndlovu cobró. De nuevo, silencio. Luego vino su pareja, Maurice Mabasa. En octubre de 2015 fue emboscado y apuñalado más de 80 veces. Fue un asesinato feroz, excesivo, claramente personal. Mientras la comunidad lloraba, Ndlovu gestionaba pagos de seguros por cientos de miles de rands. En público, lloraba. En privado, contaba el dinero. La cadena no se detuvo. En los años siguientes murieron su sobrina, su sobrino y otros familiares cercanos. Siempre violencia aleatoria, siempre seguros activos, siempre ella como beneficiaria. Para 2018, había cobrado el equivalente a decenas de miles de dólares. Todo mientras seguía portando una placa. La codicia, como siempre, fue su error. En 2018,
Ndlovu decidió ir más lejos. Planeó el asesinato de su propia madre, una mujer anciana. El plan era incendiar la casa con ella dentro y cobrar otra póliza. Para eso, intentó contratar sicarios, pero esta vez eligió mal. Los hombres a los que contactó acudieron a la policía. Aceptaron grabarla. En los audios, Ndlovu explica con calma cómo debía ejecutarse el asesinato, cómo iniciar el fuego y cuánto pagaría. Su tono era clínico, sin emoción, sin culpa. Cuando esas grabaciones se reprodujeron más tarde en el tribunal, la sala quedó en silencio absoluto. Con ese material, la policía actuó. Su arresto sacudió al país. Una sargento había sido desenmascarada como una asesina serial. Los medios la bautizaron la asesina del seguro. La pregunta era inevitable: ¿cómo pudo ocultarlo durante tantos años? El juicio en 2021 fue demoledor. La fiscalía presentó documentos de seguros firmados por ella, registros bancarios con los pagos, testimonios de los sicarios y pruebas forenses. Un investigador resumió el caso con frialdad. Trataba vidas humanas como cifras en una cuenta bancaria. La defensa intentó alegar coincidencias y falta de control sobre las muertes. Nadie lo creyó. La evidencia era abrumadora. El 22 de octubre de 2021, el tribunal emitió su veredicto: culpable de 6 cargos de asesinato, intento de asesinato, fraude y obstrucción a la justicia. El 5 de noviembre fue sentenciada a 6 cadenas perpetuas, más penas adicionales por fraude. No mostró emoción alguna al escuchar la condena. Hoy, Nomia Rosemary Ndlovu cumple prisión de por vida. Nunca saldrá. Su caso se estudia como uno de los peores ejemplos de traición institucional en Sudáfrica. No fue una policía que se equivocó. Fue una depredadora que usó su posición para esconder una matanza sistemática. Para las familias, no hay cierre posible. No murieron por delincuencia común. Murieron porque alguien que amaban decidió que valían más muertos que vivos. Ndlovu usó la placa como máscara. Detrás solo había avaricia. Y cuando la máscara cayó, quedó claro que el uniforme no garantiza humanidad. 13 de octubre de 2021. Brooklyn, Nueva York. Era una noche fría de otoño cuando los vecinos de la Avenida 19 escucharon una ráfaga de disparos. No fue un tiroteo callejero. No hubo persecución ni sospechoso huyendo. Cuando la policía llegó, encontró algo mucho más perturbador. Una de los suyos. La oficial del NYPD Yvonne Wu estaba afuera de la casa, tranquila, con las manos en alto. Su arma de servicio estaba en el suelo. Cuando los agentes le preguntaron qué había ocurrido, respondió sin alterarse: «Les disparé a las 2». Dentro de la vivienda yacía Jaime Leang, de 24 años, muerta por impactos de bala. A su lado estaba Jenny Lee, expareja de Wu, gravemente herida pero aún con vida. No era un crimen al azar. Fue una emboscada alimentada por obsesión, celos y una incapacidad total de aceptar el rechazo. Yvonne Wu llevaba 7 años en el Departamento de Policía de Nueva York. Estaba asignada al precinto 72. Para sus colegas era callada, disciplinada y eficiente. No tenía antecedentes de violencia ni sanciones internas. En los informes era una oficial modelo. Precisamente por eso, su caída fue tan impactante. Fuera del uniforme, Wu mantenía una relación sentimental intensa con Jenny Lee. Amigos cercanos decían que su apego era extremo. Cuando la relación terminó, Wu no lo aceptó. No fue solo tristeza, fue pérdida de control. Y para alguien entrenada para portar un arma todos los días, perder el control resultó letal. Semanas antes del ataque, Jenny Lee había comenzado una nueva relación con Jaime Leang. Para Wu, aquello fue una humillación. No solo perdió a su pareja, perdió poder sobre ella. La obsesión reemplazó al afecto. Y cuando el amor se convierte en obsesión, deja de ser humano. La noche del 13 de octubre, Wu condujo hasta la casa de Lee en Bensonhurst sin ser invitada. Dentro estaban Jenny y Jaime, pasando una noche normal.
No hubo advertencia. Según los fiscales, Wu entró y confrontó a ambas mujeres. La discusión escaló rápidamente. Entonces sacó su arma reglamentaria. Los disparos resonaron por toda la calle. Jaime recibió impactos en el pecho y murió casi de inmediato. Jenny fue alcanzada varias veces, pero logró arrastrarse hacia la puerta. La sangre cubrió las paredes y el suelo. Wu permaneció allí, en silencio. Luego salió, dejó el arma y esperó. No intentó huir. No inventó una historia. No negó nada. Cuando llegaron sus compañeros, confesó en el acto. Para el NYPD, el caso fue una pesadilla institucional. Una oficial había usado su entrenamiento y su arma no para proteger, sino para resolver un conflicto emocional. En el juicio quedó claro que no se trataba de corrupción ni negligencia laboral. Fue emoción pura convertida en violencia. La fiscalía describió a Wu como alguien incapaz de aceptar el abandono, que vio la nueva relación de su ex como una afrenta que debía pagarse con sangre. La defensa alegó problemas de salud mental y desequilibrio emocional, pero los hechos eran irrefutables. Una mujer muerta, otra marcada de por vida, y una confesión inmediata. En junio de 2024, Yvonne Wu se declaró culpable de homicidio y tentativa de homicidio. El acuerdo evitó una condena aún mayor, pero no la libertad. En agosto de 2024, fue sentenciada a 27 años de prisión. Tenía 33 años. Pasará la mayor parte de su vida adulta tras las rejas. La sentencia dividió a la opinión pública. Algunos la consideraron demasiado leve para una policía que asesinó a una civil. Otros señalaron su historial limpio y su estado emocional. Pero para las víctimas, el debate era irrelevante. Jaime Leang está muerta. Jenny Lee sobrevivió, pero tuvo que testificar contra la mujer que una vez amó. Y Wu perdió para siempre su placa, su carrera y su identidad. Durante el juicio, Wu se mostró fría, casi resignada. Tal vez entendió desde el momento en que apretó el gatillo que su vida había terminado. Quizá aquella calma al decir, «les disparé a las dos», no fue shock, sino aceptación. Hoy cumple condena. No será elegible para libertad condicional hasta bien entrada la mediana edad. Afuera, su historia quedó como advertencia. Los celos y la obsesión pueden ser mortales en cualquier persona. En manos de una policía armada, son catastróficos. Yvonne Wu tenía la confianza de una comunidad, la estabilidad de una carrera y el poder de la placa. Lo sacrificó todo en una sola noche de rabia y dejó tras de sí una verdad incómoda. Cuando una oficial cruza la línea, el daño no es solo personal. Es institucional, es irreversible. 29 de enero de 2022, Canton, Massachusetts. La nieve caía sin parar. Las temperaturas estaban bajo cero. En una tranquila calle suburbana, el cuerpo de John O'Keefe, oficial veterano de la policía de Boston con 16 años de servicio, fue hallado sin vida sobre la nieve, frente a la casa de otro policía. Horas después, su novia, Karen Reed, sería señalada como la responsable de su muerte. Pero este caso no explotó solo por una supuesta pelea de pareja. Explotó porque puso sobre la mesa una acusación devastadora, que la propia policía estaba encubriendo un asesinato. Karen Reed no era una desconocida. Era analista financiera, profesional respetada y pareja de O'Keefe. Para amigos y colegas, la relación parecía estable. Sin embargo, la noche del 28 de enero todo se torció. Ambos salieron a beber. Cerca de las 12:30 de la mañana, abandonaron un bar juntos. John O'Keefe nunca volvió a casa con vida. La versión de la fiscalía fue directa. Reed dejó a O'Keefe en una fiesta en casa de otro oficial. Estaba ebria, molesta y, al marcharse en su SUV Lexus, lo atropelló con la parte trasera del vehículo, dejándolo inconsciente en la nieve. En lugar de llamar a emergencias, se fue. O'Keefe murió por hipotermia y traumatismo contundente. Para los investigadores, el caso era claro.
homicidio por negligencia o por ira. Pero Karen Reed negó todo desde el primer momento. Su defensa fue explosiva. Afirmó que O'Keefe fue golpeado dentro de la casa por otros policías y luego arrastrado afuera para simular un accidente. Según ella, su vehículo no fue el arma. La policía lo fue. La sala del tribunal se convirtió en un campo de batalla. La fiscalía presentó fotos de lesiones, de fragmentos de una luz trasera rota supuestamente perteneciente al Lexus y reconstrucciones que apuntaban a un atropello. Pintaron a Reed como celosa, borracha y fuera de control. Dijeron que abandonó a su novio a morir. La defensa respondió con acusaciones gravísimas. Alegó manipulación de pruebas, investigación deficiente y conflicto de intereses. Señalaron que varios oficiales presentes en la fiesta no fueron interrogados adecuadamente. Argumentaron que las heridas de O'Keefe no coincidían claramente con un impacto vehicular y que parte de la evidencia pudo haber sido plantada. El público se dividió de forma radical. Para algunos, Karen Reed era una mujer culpable buscando refugio en teorías conspirativas. Para otros, era una civil enfrentándose a una muralla azul de silencio, acusada para proteger a policías influyentes. Las redes sociales explotaron. Podcasts, foros y documentales convirtieron el caso en una obsesión nacional. Fuera del tribunal, manifestantes sostenían carteles: Free Karen, Justice for John. No era solo un juicio, era un referéndum sobre la confianza en la policía. En junio de 2024, tras semanas de testimonios y días de deliberación, el jurado quedó bloqueado. 11 jurados votaron por la absolución, 1 por la condena. El resultado, juicio nulo. Karen Reed salió del tribunal sin ser condenada, pero tampoco libre. La fiscalía anunció de inmediato que reintentaría el caso. No estaban dispuestos a soltarlo. Hasta hoy, Karen Reed sigue siendo una de las figuras más polémicas de Massachusetts. Para sus seguidores, es el chivo expiatorio de un sistema corrupto que protege a los suyos. Para sus detractores, a una homicida que se esconde detrás del caos institucional. Lo que hace este caso tan inquietante no es solo la muerte de John O'Keefe, es la incertidumbre. ¿Fue un accidente provocado por alcohol y rabia? ¿Fue una pelea que terminó mal dentro de una casa llena de policías? ¿O fue un encubrimiento cuidadosamente construido? El distintivo policial debería representar verdad y responsabilidad. En este caso, se convirtió en escudo, arma y sospechoso al mismo tiempo. John O'Keefe era un oficial respetado, un mentor y un hombre querido por su familia. Está muerto. Karen Reed, una profesional sin antecedentes criminales, vive bajo la sombra permanente de una acusación de asesinato. Y el Departamento de Policía de Boston enfrenta preguntas que quizá nunca tendrán respuesta. Si una cosa es segura, cuando la línea entre justicia y lealtad institucional se rompe, la verdad se vuelve frágil. Y a veces, aterradoramente, nunca llega completa. Julio de 1981. Milwaukee, Wisconsin. En un barrio tranquilo, un disparo rompió la madrugada. Christine Schultz, de 30 años, fue hallada muerta en su cama, atada, amordazada y con un solo tiro en el pecho. El crimen conmocionó a la ciudad, pero lo que lo volvió explosivo fue el nombre de la principal sospechosa: Lori Bambi Bembenek, ex conejita de Playboy convertida en oficial de policía. Para entender por qué este caso se convirtió en uno de los más polémicos de la historia criminal estadounidense, hay que retroceder. Lori Bembenek nació en 1958, en una familia obrera de origen polaco. Era ambiciosa, inteligente y llamativa. A principios de los años 80 trabajó brevemente como Playboy Bunny en el club de Milwaukee, pero quería algo más que glamour, quería respeto y autoridad. En 1980 ingresó al Departamento de Policía de Milwaukee. Su paso por la policía fue breve y turbulento. Lori criticó abiertamente el sexismo y la corrupción interna. Denunció consumo de alcohol en servicio y encubrimientos. En lugar de ser escuchada,
fue marcada como problemática. Menos de un año después, fue despedida durante su período de prueba. En ese tiempo conoció y se casó con Fred Schultz, detective de la policía de Milwaukee. Fred acababa de divorciarse de Christine Schultz, la mujer que sería asesinada meses después. Desde el inicio, la relación fue tensa. Lori era joven, desafiante y visible. Christine seguía vinculada a Fred por temas financieros y de custodia. El conflicto era evidente. La noche del 3 de julio de 1981. Christine estaba en casa con sus 2 hijos pequeños. En algún momento después de la medianoche, alguien entró. Christine fue atada, amordazada y ejecutada con una pistola calibre .38. Sus hijos encontraron el cuerpo por la mañana. La escena fue brutal y traumática. La investigación se centró casi de inmediato en Lori. La fiscalía sostuvo que tenía el motivo más fuerte: celos y dinero. Argumentaron que Lori quería eliminar a Christine para liberar a Fred de pagos de manutención y borrar a la exesposa de la ecuación. El caso, sin embargo, estaba lleno de grietas. La prueba clave fueron unos pantalones deportivos verdes encontrados en la casa de Lori. Los fiscales afirmaron que coincidían con fibras halladas en la escena del crimen, pero esos pantalones nunca fueron analizados en busca de residuos de pólvora. La cadena de custodia era confusa. Testigos clave tenían credibilidad cuestionable. La defensa alegó algo mucho más grave: una incriminación deliberada. Sostuvo que el departamento policial, molesto por las denuncias de Lori, la convirtió en el blanco perfecto. Una mujer joven, atractiva, ex Playboy Bunny, crítica del sistema, fácil de demonizar, fácil de condenar. Aún así, el jurado la declaró culpable. En 1982, con solo 23 años, Lori Bembenek fue sentenciada a cadena perpetua por el asesinato de Christine Schultz. El caso explotó mediáticamente. La prensa la apodó Bambi. Para algunos, era una asesina fría. Para otros, una víctima de un sistema corrupto y misógino. Surgieron campañas con pancartas que decían Free Bambi. En 1990, el caso dio un giro aún más surrealista. Lori escapó de prisión con ayuda de su prometido. Huyó a Canadá, donde fue capturada 3 meses después. Para sus seguidores, la fuga reforzó la idea de injusticia. Para sus críticos, confirmó su culpabilidad. Pero el sistema judicial no había terminado. En 1992, su condena fue anulada debido a conducta indebida de la fiscalía y graves fallos en el proceso. En lugar de un nuevo juicio, Lori aceptó un acuerdo. Se declaró no contest por asesinato en segundo grado a cambio de una sentencia reducida. Tras cumplir 10 años, fue liberada. Hasta el final de su vida, Lori sostuvo que era inocente. Murió en 2010, a los 52 años, tras años de problemas de salud y conflictos legales menores. Nunca dejó de afirmar que fue incriminada, y hasta hoy, el debate sigue abierto. ¿Fue una mujer consumida por los celos? ¿O una denunciante incómoda sacrificada por un departamento que no perdona a quien lo desafía? Lo único indiscutible es esto: Christine Schultz está muerta. Sus hijos crecieron sin madre. Y el caso quedó marcado por errores, prejuicios y sospechas que jamás se disiparon del todo. Lori Bambi. Bembenek no fue un caso común. Fue un símbolo, para algunos, de corrupción institucional, para otros, de traición personal. Su historia demuestra que cuando la justicia se mezcla con política interna, imagen pública y prejuicio, la verdad puede quedar enterrada para siempre. Y cuando eso ocurre, nadie gana. 21 de septiembre de 1995. Tacoma Park, Maryland. 2 hombres fueron vistos subiendo al techo de una panadería durante la noche. La llamada parecía rutinaria, posible robo en progreso. Cuando los agentes llegaron, los sospechosos no estaban armados. No huyeron, se rindieron. Bajaron del techo, levantaron las manos y obedecieron órdenes.
Ahí debería haber terminado todo. Pero terminó en gritos, carne desgarrada y una mordida que marcaría de por vida a una de las víctimas. La responsable no fue una oficial novata, fue Stephanie Moore, una agente KA-9 condecorada del Departamento de Policía del Condado de Prince George's. Su decisión esa noche acabaría con su carrera, la llevaría a prisión federal y la convertiría en un símbolo de abuso policial. Moore había ingresado al departamento en 1991 y ascendió rápidamente dentro de la unidad K-9. Ni trabajaba con un pastor alemán entrenado para rastrear, morder y retener. Dentro del cuerpo, era conocida por su dureza y por no dudar en soltar al perro. Para algunos, eso era valentía. Para otros, exceso. La noche del incidente, los dos hombres, Ricardo Méndez y otro sospechoso, ya estaban controlados. De pie contra una valla, manos visibles, listos para ser esposados. Varios agentes en la escena declararían después que la situación estaba bajo control. Moore no estuvo de acuerdo. Según testigos y su propia admisión posterior, quería que el perro mordiera, así que dio la orden. El pastor alemán se lanzó contra Méndez y le clavó los dientes en la pierna. Los gritos se escucharon en toda la calle. El animal desgarró músculo, causó lesiones profundas y dejó cicatrices permanentes. Los hombres no resistieron, no intentaron huir, no atacaron. Aún así, Moore permitió que el ataque continuara. En los años 90, casos de fuerza excesiva en Prince George's County no eran raros. El incidente no se volvió viral de inmediato. Pero con el tiempo, el Departamento de Justicia inició una investigación federal por violaciones de derechos civiles en el condado. Y el caso de Moore quedó en el centro. En el año 2000, Stephanie Moore fue acusada en un tribunal federal por privar a Ricardo Méndez de sus derechos civiles bajo el color de la ley. La fiscalía fue contundente. Moore ordenó intencionalmente que su perro atacara a un hombre ya rendido. No fue un error de segundos, fue castigo. Los fiscales calificaron el acto como sádico. Presentaron testimonios de otros oficiales que confirmaron que no existía amenaza alguna cuando Moore dio la orden. Las lesiones hablaron por sí solas. La defensa intentó otra narrativa. Alegaron que Moore tenía que tomar decisiones en fracciones de segundo, que temía una posible huida y que usar el perro era una medida preventiva razonable. La presentaron como chivo expiatorio en un departamento bajo presión federal. El jurado no lo creyó. Las pruebas eran claras, sospechosos desarmados, rendidos, múltiples testigos contradiciendo a Moore y heridas incompatibles con una intervención necesaria. En 2001, fue declarada culpable. El juez la sentenció a 10 años de prisión federal. El golpe fue devastador. Moore pasó de agente condecorada a reclusa. Sindicatos policiales denunciaron la condena como un mensaje político. Activistas por los derechos civiles la consideraron un precedente largamente esperado. En prisión, Moore nunca mostró arrepentimiento y sostuvo que no había hecho nada malo. Para ella, su único error fue estar en el lugar equivocado en el momento equivocado. Para Ricardo Méndez, el error se tradujo en dolor crónico y una cicatriz que nunca desaparecería. Tras cumplir casi toda la condena, Moore fue liberada en 2011. Intentó rehacer su vida, pero su nombre quedó marcado. En 2020, recibió un indulto presidencial, una decisión que reavivó la polémica. Para sus defensores, fue justicia tardía. Para sus críticos, una bofetada a las víctimas de brutalidad policial. Lo que hace este caso especialmente perturbador no es solo la violencia, sino su banalidad. No hubo caos, no hubo amenaza real. Fue una detención rutinaria que Moore decidió convertir en demostración de poder. Usó a un animal entrenado como instrumento de terror. La placa representa control, juicio y contención. Moore la usó para infligir dolor innecesario. No fue un accidente, fue una elección. Y por eso su caso sigue siendo recordado. No porque fuera el único abuso, sino porque fue uno de los pocos que terminó con una policía rindiendo cuentas. Abril de 2019.
Nueva York. Durante semanas, el FBI había estado escuchando en silencio. Grababan llamadas, reuniones y conversaciones privadas de una mujer que llevaba placa, arma y juramento. No era una sospechosa cualquiera. Era una oficial activa del NYPD, que estaba organizando un asesinato por encargo. No uno, dos. El objetivo principal era su esposo separado. El segundo, aún más perturbador, la hija adolescente de su amante. La mujer detrás del plan era Valerie Cincinelli, y su caso se convertiría en uno de los ejemplos más fríos y calculados de corrupción moral dentro de la policía estadounidense. Cincinelli ingresó al Departamento de Policía de Nueva York en 2007. Trabajaba en Queens y estaba asignada a casos de violencia doméstica. En público, se presentaba como defensora de las víctimas. Para muchos, y parecía una oficial comprometida. Pero detrás del uniforme, su vida personal era un caos constante. Su matrimonio con Isaiah Carvalho Jr. se había deteriorado por completo. El divorcio era amargo, la batalla por la custodia de su hijo se volvía cada vez más agresiva y la tensión financiera crecía. Al mismo tiempo, Valerie mantenía una relación con otro hombre, un empresario de concesionarios de autos en Long Island, que tenía una hija adolescente de una relación anterior. Para la mayoría de las personas, eso habría sido simplemente un drama familiar complicado. Para Valerie Cincinelli, fue una ecuación criminal. Según los fiscales federales, Valerie decidió que los tribunales no eran suficientes. Quería una solución definitiva. Le pidió a su amante que le ayudara a encontrar un sicario. El plan inicial era pagar $7,000 para asesinar a su esposo separado. Pero entonces, el plan se volvió aún más oscuro. Cincinelli también quería que mataran a la hija de 15 años de su amante. ¿El motivo? La veía como un obstáculo para su relación. Una niña se había convertido, en su mente, en un problema a eliminar. Lo que Valerie no sabía era que su amante ya había acudido al FBI. Aceptó colaborar. Se convirtió en informante. Llevó un micrófono oculto. Grabó cada conversación. Durante semanas, agentes federales documentaron con precisión quirúrgica cómo una oficial del NYPD hablaba de asesinato con total frialdad. En las grabaciones, Cincinelli discutía precios, tiempos y métodos. No mostraba duda. No había conflicto moral. Hablaba de matar como si estuviera organizando una mudanza. En un momento, incluso se quejó del costo de asesinar a una menor. Ese detalle estremeció incluso a agentes con décadas de experiencia. Uno de ellos lo diría después sin rodeos. Cuando puso a una niña en la lista, supimos que no había límite. El 17 de mayo de 2019, el FBI decidió cerrar la trampa. Montaron una escena falsa. Un agente llamó al teléfono del informante, haciéndose pasar por el sicario, y le dijo que el asesinato del esposo ya se había llevado a cabo. Cincinelli lo creyó. Poco después, agentes federales allanaron su casa. En su teléfono encontraron mensajes, instrucciones y conversaciones que detallaban pagos y logística. No era fantasía, era un plan real. El escándalo explotó en los medios, y los titulares eran demoledores. Policía del NYPD intenta contratar sicario para matar a esposo y a adolescente. Para el NYPD fue una humillación absoluta. Una oficial encargada de proteger a víctimas de violencia estaba planeando asesinatos. Para el público fue una pesadilla, la prueba de que el poder y el acceso podían alimentar la impunidad. La defensa intentó minimizarlo todo. Alegaron que Valerie había sido manipulada, que exageraba, que nunca tuvo intención real de llevarlo a cabo. Pero las grabaciones no mentían. Su voz estaba ahí, clara, fría, determinada. En 2021, frente a una condena casi segura por conspiración para asesinato por encargo, Cincinelli aceptó un acuerdo. El 16 de abril de 2021, se declaró culpable de obstrucción a la justicia. Los cargos más graves fueron retirados, pero no salió ilesa.
El 29 de octubre de 2021 fue sentenciada a 48 meses de prisión federal. 4 años. La sentencia provocó indignación. Muchos consideraron absurdo que una policía que planeó 2 asesinatos, incluido el de una menor, recibiera una condena tan leve. Para las familias, fue otra traición. Su esposo declaró que jamás podría perdonarla. La adolescente vivió sabiendo que una oficial de policía había querido verla muerta. Cincinelli renunció al NYPD. Su carrera quedó reducida a cenizas. Incluso tras su condena, insistió en que había sido preparada y que nunca pensó realmente en matar a nadie. Pero las grabaciones la contradicen. En 2024, Valerie Cincinelli recuperó la libertad, libre, pero marcada para siempre. Su historia no es solo corrupción, es deshumanización total. Una mujer con placa, entrenada para proteger, ya que decidió que 2 vidas, una de ellas apenas comenzando, eran prescindibles. El uniforme no la hizo honorable, solo le dio la arrogancia de creer que podía salirse con la suya. Y su caso deja una verdad incómoda. Cuando una policía decide matar desde la comodidad de una conversación grabada, el peligro no está en las calles, está en la oficina, está en casa, está detrás de la placa.